Hola, muy buenas, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Juan Sutil. Juan es presidente de los empresarios porque es presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. Muy bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias Federico, muchas gracias al Mostrador por tener la oportunidad de esta reunión y conversación, que con gusto estar aquí presente. Me siento un poco en la casa, así que bien, muchas gracias. Así es, así es. Y cuando, oye, pasen estos tiempos de pandemia, lo podremos hacer presencialmente. Juan, ¿cómo ha sido la relación del gobierno con los empresarios? Eh, yo entiendo, y esto es largo, pero bajo tu mandato, no lo hagamos más largo que eso, bajo tu mandato, ¿cómo ha sido? ¿Cómo la podrías resumir tú, esta relación? Mira, yo diría que en materia de acción ha sido una relación bastante próxima, cercana. Hemos tenido la oportunidad, los gremios, los empresarios, de estar presentes en la funcionalidad y la acción de la pandemia a través de una mesa pública privada que la dirige el ministro de Economía, que fue a invitación del presidente, y ahí hemos estado todos, incluyendo la CONAPYME, la SECH, la CPC y todos los gremios a lo largo y ancho de Chile. Y eso ha sido muy positivo porque la principal preocupación está en aquellas empresas esenciales y en el centro de la preocupación que son las trabajadoras, los trabajadores, los colaboradores, colaboradoras, la salud de ellos, la salud de los chilenos, pero junto con eso también el abastecimiento. Y en eso yo debo reconocer que ha habido un trabajo muy de la mano en lograr manejar esto del punto de vista de que genere el mayor impacto en materia de protección de la salud de las personas y que genere el menor impacto del punto de vista de el daño a la economía, que muchas veces lo sufren aquellas personas que son las más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, yo estoy muy agradecido de eso. Sin embargo, Eso, vamos al lado, oye, tiene que haber algún lado oscuro, algún reproche exacto. respecto. Sin embargo, en algunas materias que son fundamentales y que afectan a la sociedad y en este caso a la empresa, porque no nos olvidemos, Federico, así como el mostrador es una empresa, nosotros representamos a toda la empresa y nos afecta aquellas decisiones que son macro del país, como es la reforma laboral, como es la reforma previsional, como es los temas de la regulación ambiental, como lo es aquellas leyes que son muchas veces nocivas para el desarrollo y el terreno fértil de la empresa, que la estamos viendo con bastante regularidad en el Congreso actual. Y yo diría que en la primera etapa del gobierno, o quizás en la primera etapa de mi gestión, yo diría que los empresarios fuimos menos participativos o fuimos menos invitados a las decisiones. Lo cual a mí me parece que eso no es bueno, porque si bien es cierto la empresa en la cual se incluyen ustedes, por cierto, contribuimos más allá del 80% del crecimiento y desarrollo del país, entregamos nuestros tributos, damos trabajo, hay cosas que son fundamentales estar ahí en la discusión. Sin embargo, también debo reconocer que en el último tiempo hay un cambio importante de parte de las autoridades del gobierno en términos de sí darnos espacio a una mayor participación en todos los ámbitos. Pongámosle, Juan, pongámosle nombre y apellido, el actual ministro de Hacienda. El actual ministro de Hacienda, por supuesto, nos ha dado más espacio. Nuestro director de presupuesto, tú lo viste que estuvo esta semana discutiendo los temas de la convergencia en materia del presupuesto fiscal futuro, la relevancia de lo que eso implica. Eso tiene costos para el país, tiene costos para las personas y por lo tanto es muy importante poder nosotros dar nuestra opinión. Y por lo tanto el ministro de Hacienda nos da espacio. Reitero que el ministro de Economía siempre hemos tenido los espacios desde el primer día que yo estuve acá, que además me tocó
partir en un espacio de convulsión producto de la pandemia, ¿no es cierto? Y también del estallido social y de los cambios sociales que el país está viviendo, y así hemos tenido participaciones. Y como digo, tuvimos muy buenas participaciones, hemos sido muy colaborativos con Chile a través de las autoridades de gobierno, pero hemos sido colaborativos con Chile porque estamos contribuyendo a todos los chilenos a través de las acciones que hemos hecho con el fondo de emergencia, con la habilitación de respiradores, cánulas, equipos de salud, alimento, protección a los hogares de ancianos, a los más de 50.000 ancianos que viven solos y que están desprotegidos. Y hemos hecho muchas acciones, cosa de ver la página y tú lo ves. Y en Sí, ese Juan, sentido tuvimos espacio, pero quiero decir que estamos o estuvimos al debe, y te lo voy a poner con un ejemplo. Yo le dije al ministro Blumel, oiga ministro, le dije, usted puso la carreta ahí en la Puerta de la Moneda y la llenó de gente para la mesa COVID y se olvidó de los bueyes, que son los empresarios que tiran la carreta. Y ahí no estuvimos. Y se lo representé en su minuto y fue un buen ejemplo de la importancia de que nosotros también participáramos y somos parte de la sociedad civil. ¿Ah? Y eso bueno, ha yo he cambiado. escuchado, Juan, yo he escuchado que los empresarios tuvieron un rol muy relevante en todo el tema de la vacuna china, que claro, es una larga relación de la Universidad Católica, según un artículo que publicó el Mostrador hace pocos días. Es decir, gran parte del mérito de este proceso de vacunación exitoso es tener las vacunas, ¿no? Las vacunas Sinovac de China. Y eso fue gracias a una relación de la Universidad Católica de larga data, además de las políticas de apertura hacia el exterior de todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, ¿no? Y especialmente el cuidado con la relación diplomática con China. Pero en lo preciso del tema vacuna, la Universidad Católica, la relación con una universidad china y la decisión del laboratorio Sinovac de probar la vacuna en Chile en su tercera fase de prueba, para lo cual hubo que poner dinero, ¿no? Porque no solamente poner a las personas para la prueba y toda la logística que lo puso la Universidad Católica, sino que poner dinero. Eran 6 millones de dólares. Tú me rectificas si me equivoco, pero eso es lo que hemos reporteado. 6 millones de dólares, de los cuales el rector consiguió del gobierno, el rector de la Católica, Ignacio Sánchez, consiguió del gobierno 4 millones, pero el gobierno le pidió a la Católica que levantara, que consiguiera 2 millones de dólares, y ahí vienen los empresarios. Lo que quiero es que me cuentes un poco qué hay detrás de esos 2 millones de dólares que entiendo que los pusieron los empresarios, que tú tuviste un rol como presidente de la CPC. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mira, Federico, el catalizador o el visionario es sin duda la Universidad Católica y su equipo, especialmente Alexis Canlegis, que es el médico que tenía la relación con esta universidad y el laboratorio en China. Y por cierto, nosotros, junto con haber formado el fondo, cuyo objetivo era reunir 50.000 millones para ir en apoyo, y con eso estábamos dentro de los fondos más importantes del mundo en términos relativos a la estructura de la economía, lo que finalmente juntamos más de 111.000 millones. Formamos también un fondo de adopción tecnológica y condiciones habilitantes para enfrentar esto. Y dentro de las acciones de este fondo estuvo, por supuesto, poner las lucas. Y como lo dijo el propio rector Sánchez en una conferencia de prensa, dijo, bueno, esto fue muy importante porque el catalizador de esto finalmente fue la CPC y Juan Sutil. Lo dijo él, no lo digo yo, porque en un momento dado había que poner las lucas, las pusimos de un día para otro, como quien compra un chicle, y no era poco, eran 1.600 millones de pesos, que eran 2 millones de dólares, que eran muy, muy importantes, porque eso le permitió
inmediatamente a la universidad, cerrar el acuerdo, lograr el acuerdo. Y el acuerdo es muy importante para Chile, ¿por qué? Porque permitió también tener una preferencia en las vacunas y tener un descuento de un 25% y poder hacer la fase 3 en Chile de investigación, que ha sido fundamentalmente importante y trascendental. Lo digo porque el mismo equipo de la Católica y el rector hemos estado trabajando, nos ha ido informando los avances y son todos muy positivos. Y en ese sentido, también hay que destacar que el gobierno jugó un rol. ¿Y por qué fueron tan importantes estos 2 millones de dólares iniciales o 1.600 millones? Porque había que poner la plata al tiro, porque el gobierno de Chile, ya sea el gobierno presidido por cualquier presidente o por cualquier ministro, tiene que cumplir con los protocolos, la dirección de presupuesto, tiene que esto tener sus aprobaciones, tiene que tener su toma de razón en la Contraloría, y los chinos querían la plata al día siguiente. ¿Ah? La seña, digamos, como se Claro. dice. Y es por Y eso eso, que y eso, y eso lo puso la CPC encabezada por ti y incluso lo reconoció, como bien dices tú, el rector Sánchez. Pero el, cuéntame, ¿quién puso ese dinero? ¿Qué empresarios pusieron ese dinero? bueno, nosotros, Pongámosle nombre y eh, apellido a las cosas, ¿no? Ya te mira, nombramos, oye, ya te nombramos a ti como presidente de los empresarios. ¿Cuál de los empresarios pusieron esos 2 millones de dólares? Mira, eso está totalmente transparentado. Cuando partimos con el fondo, con los primeros 32.000 millones, fuimos 10 empresas, de las cuales yo me incluyo, que es Empresa Sutil. Eso está publicado en los diarios, está publicado en la página web, y esto fue creciendo. Yo siempre he dicho, yo puse la llama y el fuego se hizo solo. Y está publicado, nosotros le pedimos a Chile Transparente desde el primer día que recibimos el primer cheque que nos acompañara en la información, le pedimos a KPMG que lo hiciera. Yo pensé que íbamos a tener una interpelación de algunos medios que nos iban a llevar al pizarrón, y me preparé para eso, pensando que esta cuestión iba a estar en duda, como muchas de las cosas que hay en Chile. Sin embargo, debo reconocer y agradecer a los medios de comunicación el respeto que han tenido con esto, la buena y correcta reporteo que se ha hecho, y el reconocimiento, que ha sido un reconocimiento transversal del país, de haber hecho las cosas bien desde el primer día, de acuerdo a la norma y de acuerdo a cómo exige las condiciones. Por lo tanto, hay muchos empresarios. Oye, ¿quién puso la plata o quiénes? ¿Hay un listado? Hay un listado, tú te metes a la página web, Federico, de siempreporchile.cl, y cualquier persona, y no solo va a ver el listado de empresas que pusieron la plata, sino que también va a ver el listado de todas las acciones que hicimos, 620 empresas, 9.000 voluntarios a lo largo y ancho de todo el país, donde fuimos los primeros en llegar con los alimentos, mucho antes que el Estado, mucho antes que las fundaciones, mucho antes que el gobierno. Fuimos los que le permitimos. Mira, Federico, hay una cosa que es muy bonita. Eh, yo te puedo mostrar ahí en privado después algunos WhatsApp de gente que uno no conoce, que dice, oiga, le agradezco porque ese ventilador que usted gestionó me salvó la vida. Y haber recorrido muchos hospitales a lo largo de Chile, y que médicos que tú no los conoces, ni siquiera sabes de qué religión, condición social, sexual, política, se te acerque y te diga, oye, muchas gracias por lo que ustedes han hecho por el bien de todos los chilenos. Entonces, al final, eh, eh, lo que va a quedar es que las familias empresarias, los empresarios, que por cierto te incluyo porque tú eres un empresario también, pero del ambiente de las comunicaciones, todos contribuimos, y aquí hay gente que donó desde 1 millón de pesos hasta 5.000 millones de pesos, y todos están ahí, y los agradecemos a todos. Y, Perfecto. Juan, como me gusta también preguntar por el lado, oye, por el lado negro, por el lado malo, ese es el lado bueno. El lado malo, en este drama que ha vivido el mundo y Chile en particular de la pandemia, hemos hablado de distintos actores, ¿no? Y le hemos festejado el rol de la Universidad Católica,
etcétera, a los empresarios, la CPC encabezada por ti, el gobierno que puso su parte. ¿Cómo ha sido el rol de los otros actores relevantes? Por ejemplo, en las mesas, que es parte clave de las mesas y es parte clave en la opinión pública, el colegio médico, el colegio de profesores, en fin, los alcaldes. ¿Cómo es tu evaluación de los otros actores? Bueno, mira, primero yo creo que todos contribuyeron y todos colaboran, digamos. Los alcaldes al principio eran muy vociferantes, generaron mucha tensión, los seremi, los gobernadores, porque había descoordinación, nadie sabía lo que pasaba. Y eso también pasó con los gremios y se fue arreglando, pasó con espacio público, pasó con diferentes estamentos, pasó con el colegio médico. Sin embargo, yo creo que todos fueron haciendo su contribución. Y desde ese punto de vista, yo valoro la contribución independiente que de repente no comparta las posiciones, ¿eh? Porque aquí tú tienes que regular, y es muy importante, la salud de todos los chilenos y especialmente de quienes están trabajando, desde el ámbito de la salud, del ámbito de las empresas esenciales, como también tienes que resguardar la continuidad laboral de las personas y que las empresas puedan usar sus reservas y que la economía de alguna forma funcione. Y en ese Juan, sentido, sí. ¿sí? ¿Y hay algún lugar negro que te gustaría mencionar antes de pasar a otra pregunta? Mira, ya que estamos hablando de las vacunas, y estamos hablando de cómo se cataliza lo de las vacunas, y le estamos reconociendo este gran logro de alguna forma a la Universidad Católica, porque al final la gran masa de vacunas es Sinovac, y eso hay una realidad, son muchos millones de dosis, y son las que van a permitir ayudarnos a salir del problema. Y en ese sentido también hay una gestión muy grande de Cancillería y hay una gestión muy grande de parte del gobierno. Y en ese sentido también yo quisiera destacar en forma positiva a la presidenta del Colegio Médico, porque ha sido muy señora, se ha tratado de levantar o intentar ponerla a ella en una posición de liderazgo de esto. Respecto a las vacunas me refiero, no estoy hablando de su contribución a la mesa COVID, que ha sido muy valorada, ¿no es cierto?, sino que de las vacunas, y ella ha mantenido silencio y no ha permitido que nadie saque ventaja de eso porque tampoco existe. Y ahí, si bien es cierto, yo creo que hay una operación por tratar de ponerla a ella en una posición, y ella ha tenido, como muchas otras acciones que ha realizado, la entereza y la mirada de altura de no hacerse eco de algo que no es verdad. Y yo creo que eso es muy positivo. Juan, breve, porque me quedan como tres preguntas y queda poco tiempo. Eh, ¿Pudo haber hecho más el gobierno? ¿Puede hacer más el gobierno? Por último, a través del endeudamiento, para apoyar más a las familias, apoyar más a las pymes, porque muchos le critican que ha hecho poco y que al final, o no lo que pudo haber hecho, no lo suficiente, y que al final el costo de mantener la economía funcionando y a las personas con comida en sus casas, por ponerlo en forma gráfica, es de las propias personas que tuvieron que recurrir al 10% de su cotización previsional. Entonces, al final, las propias personas han financiado la pandemia y no el Estado. ¿Es tan No, así? eso, ¿Podría haber hecho más el gobierno, a tu entender? mira, yo creo que eso no es verdad. Eh, ¿Por qué? Porque hemos tenido el bono COVID, hemos tenido el IFE, hemos tenido todos los bonos que todos conocemos, y hay bonos que para una familia significan 400, 500 mil pesos al mes durante 5, 6, 7 meses. Hemos tenido el uso del seguro de desempleo, hemos tenido hoy día... Pero el seguro de desempleo son dineros que juntaron los propios trabajadores. Bueno, pero los pusieron los empleadores, porque el 2,6% el Sí, 2,4% que lo ponen el empleador. Pero déjame pero me terminar. refiero Es que, a mayor empeño déjame, del Ejecutivo, del no, gobierno. es que déjame, Federico, darte el entorno. Sí. Y resulta que yo participo
como representante de los empresarios en la Alianza del Pacífico. Y cuando discutíamos esto con los empresarios mexicanos, peruanos, colombianos, el empresario mexicano decía, bueno, chuta, aquí el gobierno de México, Manuel Antonio López Obrador, no ha ayudado a nadie, porque México tiene 57% de personas informales y México no ayudó a los informales, Chile sí los ayudó. Las personas que los ayudó con $120. En Chile hemos tenido el bono clase media, el bono COVID, los bonos tradicionales de invierno y otros. Hemos tenido el IFE y hemos tenido una serie de apoyos que no lo ha tenido en la región. Y ahí tú tienes el caso de Argentina, de Perú, tienes el caso de Colombia, y resulta que al final todo se reduce a que quizá el gobierno podría haber actuado con un poquito más de velocidad y haber entregado estos beneficios con más prontitud. Yo creo que al final Chile ha actuado correctamente, se llegó a un acuerdo transversal de 16 economistas representados de todos los sectores, desde el Frente Amplio hasta la UDI, con un apoyo de 12.000 millones de dólares, se ha ejecutado casi el 55% de ese presupuesto correctamente y queda todavía por ejecutar. Y lo que es claro es que cuando tú miras hoy día los niveles de reclamación de las personas o de las pequeñas empresas, la situación se ve con bastante tranquilidad. Yo lo veo porque yo tuve muchas presiones iniciales. Por otro lado, tiene el FOGAPE. El FOGAPE movió y repactó casi 40.000 millones de dólares. Se movieron 18.000 millones en nuevas operaciones y transacciones. Se difirieron los créditos hipotecarios, se le permitió a la pequeña y mediana empresa. O sea, yo creo que Chile es curioso que cuando tú miras al Fondo Monetario Internacional que dice que Chile actuó en forma soberbia, oportuna, el Banco Mundial, la CEPAL lo reconoce y nosotros no somos capaces de reconocerlo, yo creo que en eso estamos mal. Y yo no estoy diciendo que todos los méritos sean del gobierno, estoy diciendo que los méritos también son del gobierno, del Congreso, de la oposición, porque se llegó a un acuerdo transversal. ¿Que costó? Costó, pero funcionó. Y también, ojo y cuidado, que cuando se hicieron las cosas muy apresuradas por la misma presión que le puso la oposición con respecto al bono clase media, hubieron 400.000 personas que tuvieron acceso a él que no les correspondía. Entonces yo creo que finalmente, sumando y restando, yo creo que Chile ha hecho bien las cosas, ha sido destacado internacionalmente. Yo creo que las empresas, los empresarios, las familias empresarias, hemos estado a la altura. Las empresas han usado sus recursos, sus reservas para estar en el buen camino que corresponde, y pienso Juan, que podría haber sido más o mejor, pero dentro de todo, yo creo, como dice el proverbio, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que estuvimos dentro del rango de lo bueno. Juan, ya evaluaste una evaluación macro impecable, pero te quiero hacer una pregunta, dos preguntas muy puntuales. ¿Qué opinas tú? ¿Entiendes que puede ser un aporte o no? ¿Un impuesto a la riqueza, al patrimonio, un impuesto único para ayudar a financiar, a obtener recursos para financiar y enfrentar la pandemia? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué opinas tú de recaudar más dinero de la minería del cobre, que está en un superciclo y que tiene un muy buen precio? Es decir, modificar el royalty para que sea realmente un royalty y más alto para que haya más recaudación por parte del fisco. Es decir, más aporte de las empresas, sea por el lado de la minería, que está muy bueno el precio del cobre, sea royalty o sea otro tipo de impuesto, o sea a través de un impuesto de los dueños de las grandes empresas, ¿no? Un impuesto a la riqueza, al que le llaman el 0,1%, ¿no? A esas 170 personas aproximadamente que manejan gran parte del PIB. ¿Qué opinas de esas dos cosas? Esas dos iniciativas que andan dando vueltas, ¿no?
A ver, primero, el fundamento de la iniciativa es malo porque hay un acuerdo transversal de usar reservas por 12.000 millones de dólares, de las cuales se han gastado 5.000 y fracción, y quedan todavía 6.000 millones de dólares para enfrentar lo que queda de esta pandemia. Por lo tanto, los recursos están y se han tomado todas las medidas que, como dije anteriormente, Chile ha sobresalido sobre la región e incluso en algunos otros países desarrollados del mundo hemos estado sobre la media de los países desarrollados y muy por encima de la región. Por lo tanto, hemos hecho bien las cosas, estamos bien en el proceso de vacunación, somos líderes junto con Israel y finalmente yo digo, bueno, si esa es la fundamentación, yo creo que hay otros mejores mecanismos como revisar las excepciones tributarias que están en este minuto en el proceso y eso también está dentro del acuerdo tributario. Ahora, ¿por qué una mala idea? Porque los países que lo aplicaron, esos países retrocedieron, se trató de aplicar en 13 países del mundo, hoy día de esos 13 países hay prácticamente 3 que lo mantienen en cifras prácticamente muy menores. Y el impuesto al patrimonio en Chile existe, está el impuesto territorial que te grava el patrimonio de las personas y las familias todos los años con las contribuciones y que no es menor, estamos hablando de casi un punto para las empresas. Está el impuesto a las empresas, que es el 27%, que está por encima del impuesto de los países de la OCDE, y las personas llegan a pagar hasta 44%, 44,5%, que es el caso mío personal, que yo tengo ese régimen tributario. Dentro de esos esquemas, nosotros estamos sobre la media mundial y por otro lado, las mismas recomendaciones de los grandes organismos del mundo como el Banco Mundial, el Banco el Fondo Monetario, la OCDE, dicen eso aplica para aquellos países que no tienen el impuesto de primera, de segunda categoría, el impuesto a la herencia o los impuestos territoriales. Y Chile cumple con todo eso, por lo tanto, es una suerte de eslogan que me parece que es inadecuado porque además el capital es como los ratones, se mueve un poco y se puede retirar. Y por lo tanto, yo creo que es una mala idea y así ocurrió en los países que están en una fase de desarrollo mayor al nuestro. Ya, Ahora, y respecto al royalty, ¿qué opinas? De aumentar el royalty. respecto al royalty, también hay que pensar que las compañías extranjeras pagan el 27%, si retiran las utilidades pagan un 35%, y en una base del royalty se mueve entre el 4% de, el margen hasta, puede llegar hasta un 14-15%. ¿Eso qué significa? Que con los precios de 4 el cálculo de la empresa se mueve entre el 8,5 y el 12, dependiendo del grado de inversión en que están. Entonces, si tú tenías el 27 más el 12, al final la compañía está aportando casi el 40% y te está poniendo dentro de la media alta del mundo. Y además, a mí me parece que no es oportuno aprovechar una coyuntura puntual. No se te olvide que hace un año atrás, hace exactamente 12 meses, el cobre llegó a $2 y hoy día está en 4. Pero cuando tú miráis la trayectoria de largo plazo, esa trayectoria está cercana a los 3,5. Y por lo tanto, en ese esquema de régimen, Chile sigue siendo de los países que más recauda en la minería en el mundo. Y además, hay otra cosa que es muy importante. Si tú miras el aporte del sector privado de la minería en las últimas décadas, Chile ha aportado la minería privada 28.500 millones de dólares y Codelco 22.000. Entonces tú dices, bueno, la contribución de la minería está siendo acorde a las necesidades que esto requiere para compaginar el interés y apetito por invertir y, por supuesto, la optimización de estos bienes públicos que son percibidos por la ciudadanía a través de los impuestos. Porque también hay otros países en Latinoamérica que compiten con Chile y que tienen royalties inferiores, tienen costo de mano de obra distinto, tienen costo del dinero distinto, y por lo tanto también no podemos estrujar mucho, porque cuando tú estrujas mucho y estás en el límite más alto, tú lo que haces es que pierdes oportunidades de inversión. Y los países se desarrollan cuando hay inversión, cuando hay terreno fértil, cuando hay confianza, cuando la empresa se puede desenvolver. Y para eso tú tienes que tener todo esto y no me parece que
una condición puntual, colateral, ponga en el debate algo que puede ser contraproducente para el desarrollo futuro de Chile. No es que no haya interés en apoyar en los empresarios en la última reforma tributaria, que se hablaba de que era mejor dejarlo en un 25% el impuesto a las empresas, estuvimos de acuerdo en ir al 27%, se hablaba que el impuesto del semi-integrado debiera ser el 40%, finalmente llegamos al 44,5%, por lo tanto estamos en los límites tan altos como en cualquier otro lugar. En materia del impuesto a la herencia, Chile tiene de los más altos del mundo con un 25%. Hay países que lo han retirado, España lo retiró, países desarrollados que lo retiraron porque atenta contra la integridad de la empresa y del desarrollo Juan, futuro. no, está clara tu posición y tu postura, muy clara, muy bien expuesta, y queda claro que tú eres más bien partidario de revisar luego bien las exenciones tributarias, tal como mencionaste, eliminando algunas para poder recaudar más. Después eso va a ser porque ya no nos queda tiempo, me gustaría un día que conversáramos sobre las exenciones tributarias y cuáles te parece a ti más importante y urgente eliminar para lograr una mayor recaudación. ¿Ah? Porque es un tema importante. Bien, Federico, yo con mucho gusto, y de hecho tengo mis preferencias a las cuales partiría anulando, así que Eso, ya, tengo, vamos a tengo conversar sobre eso. el mayor gusto. ¿Eh? Juan Sutil, muchas gracias por esta conversación con el mostrador, presidente de la CPC, la Confederación de Producción y el Comercio. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, Federico, un abrazo. A ti. Chao.